Bienvenidos una vez más a su canal de YouTube, Teología y Temas Adventista, donde tenemos el propósito de presentar la palabra de Dios de una forma clara y precisa, específicamente aquellos temas que tienen una repercusión en el día de hoy. En nuestro tema de hoy vamos a estar hablando acerca de la persecución final. Y quiero comenzar el presente estudio en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Dice aquí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después de Apocalipsis 12, hablar acerca de la persecución de los 1260 años que comenzaron históricamente demostrable en el año 538 y terminó la supremacía papal en 1798. En Apocalipsis 12 y el versículo 17 dice claramente que en los últimos días el dragón volverá nuevamente a encender su ira en contra del resto de la descendencia, en contra del remanente de Dios. Sin embargo, este remanente tiene dos características interesantes. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar, tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, una batalla global entre el dragón y la mujer. Esta batalla de Apocalipsis 12:17 se amplía en Apocalipsis 13, los versículos 11 al 18. Ahora, en el presente estudio, lo que yo quiero señalar aquí es que la ira del dragón va contra el resto de la descendencia porque esto tienen el testimonio de Jesucristo y a la vez guardan los mandamientos de Dios. En el tiempo del fin, Satanás tomará un control mundial, terrenalmente hablando. Por eso, cuando ustedes estudian Apocalipsis 13, 11 al 18, encontrarán que la bestia que había recibido la herida de muerte en 1798, recuperará nuevamente ese poder perdido con la ayuda de la bestia que sube de la tierra. Como resultado se va a imponer a los moradores de la tierra para que ellos hagan una imagen de la bestia. Habrá una imposición de la marca de la bestia. Sin embargo, Dios en medio de esa crisis global va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia como toda norma de conducta. Ahora, en el tiempo del fin, el dragón, además de representar a Satanás, también representan a aquellos que se oponen abiertamente a Dios. Y en Apocalipsis, el capítulo 16, encontramos que el dragón no está solo. Hay dos poderes adicionales que actúan junto con el dragón. Apocalipsis, el capítulo 16, lo que es los versículos 13 y el versículo 14, bajo el contexto del derramamiento de la sexta copa o de la sexta plaga, que es derramada sobre el río Éufrates. En el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso. Es decir, el dragón aquí tiene dos aliados adicionales: la bestia y el falso profeta. Tanto el dragón como la bestia y el falso profeta, estas tres identidades se encargarán en el tiempo del fin de perseguir al pueblo remanente de Dios. Ahora fíjense que estos tres espíritus van hacia los reyes de la tierra, es decir, andan buscando el control mundial. Ahora, durante ese tiempo, Dios va a tener un pueblo. Y por eso en Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Van a sobrevivir a esa batalla aquellos que hayan tomado la justicia de Cristo, que hayan lavado su ropa en la sangre del Cordero. Pero más interesante aún, aunque van a haber dos bandos, los que reciben la marca de la bestia y los que lleven el sello de Dios, que en Apocalipsis 7 son los 144,000, el mundo entero quedará dividido en dos clases. No va a haber punto medio. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 118 y en el párrafo 2, Elena de White lo describe de una forma impresionante. Dice ella: toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y las que adoran a la bestia y su imagen y reciban su marca. Ahora, Elena de White es bastante clara. Ella dice: toda la cristiandad quedará dividida. Entonces usted se preguntará: ¿será entonces que los que lleven la marca de la bestia también van a ser un poder cristiano? Claro que sí. Inclusive las grandes batallas en la Biblia que se han realizado siempre es entre hermanos. Ejemplo: ¿quiénes vendieron a José? Sus hermanos. ¿Quién persiguió a Jacob? Su hermano Esaú. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. Es decir, todas esas terminologías del Antiguo Testamento de la batalla entre hermanos es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Los que lleven la marca de la bestia pensarán que le están sirviendo culto a Dios. Inclusive ya Jesús había hablado sobre este asunto. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 16, Juan en el capítulo 16 y en el versículo 2. Juan 16 y el versículo 2. Dice aquí: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Es decir, lo que está diciendo Jesús aquí es: mire, va a llegar un momento cuando a ustedes lo van a expulsar de las sinagogas, lo van a echar. Y aún viene la hora cuando aquellos que traten de matarlo pensarán que le están rindiendo un servicio a Dios. Es decir, los que lleven la marca de la bestia son cristianos y piensan que matando a los que lleven el sello de Dios, creen que le están rindiendo un servicio completamente a Dios. Sin embargo, en el versículo 3 de Juan 16, Cristo dice: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué razón Jesús, luego de decir que cuando nos expulsen de las sinagogas y aún viene la hora cuando a cualquiera que os mate pensará que le está sirviendo culto a Dios, Jesús dice: y harán esto porque no me conocen? Bueno, la razón es muy simple. Los que lleven la marca de la bestia tienen el carácter de Satanás. No han conocido a Cristo. Si conocieran a Cristo, conocieran que 244,000 tienen el carácter de Cristo. Por esa razón, en Apocalipsis 14, los 144,000 tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en su frente. Una evidencia clara de que este grupo va a reflejar
completamente el carácter de Jesús. Lo que nosotros queremos, lo que yo quiero resaltar aquí, es que los que lleven la marca de la bestia, al igual que los que lleven el sello de Dios, son adoradores de Dios. La única diferencia es que los que lleven la marca de la bestia hacen una falsa adoración. No adoran como Dios realmente pide. Pero los que llevan el sello de Dios son aquellos que mantienen y practican la verdadera adoración a Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la presencia en su medio de un profeta. Elena de White, nuevamente en el libro Conflicto de los Siglos, página 474, ella tiene una cita donde dice: ¿cómo será que Satanás va a reunir los tres poderes que acabamos de leer en Apocalipsis 16:13? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Cómo Satanás va a hacer que estos tres poderes se reúnan? Dice ella: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Es decir, los dos errores que se encargarán de unificar tanto al secularismo, que representa el dragón, tanto al poder religioso, que representa el papado, y al falso profeta, que representa la bestia de dos cuernos. Esos poderes van a ser reunidos a través de los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Y ella sigue diciendo en esta cita: mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Es decir, el error de la inmortalidad del alma crea la base para el espiritismo. Todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma tienen una tendencia al espiritismo. Esos dos no pueden ir separados. El espiritismo y el error de la inmortalidad del alma, o el pensamiento de que tenemos un alma inmortal, van de la mano. El domingo crea un lazo de simpatía con el sistema papal, con Roma, por la sencilla razón de que Roma, durante la Edad Media, fue la que impuso de que el domingo era el día de adoración. Y sigue diciendo: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Es decir, la tierra, los Estados Unidos, que por muchos años fue un paraíso de refugio para aquellos que salieron de Europa y se ubicaron aquí y fundaron esta nación llamada los Estados Unidos sin papas, volverá nuevamente a entregarle el poder a la Iglesia Católica. Sin embargo, nosotros tenemos cada día que entender que la situación para el pueblo de Dios se pondrá un poquito más compleja a medida que nos vayamos acercando al tiempo del fin. ¿Cuál es la única solución aquí? Mantenernos estudiando la palabra, en oración y sobre todo entendiendo que Jesús es nuestra ancla inmutable. Apocalipsis es bastante claro. Inclusive Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3, dice que ese poder que se le conoce como la bestia marina, aunque recibió una herida de muerte en 1798, pero que esa herida mortal nuevamente será sanada en el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia. Es decir, la bestia que durante los 1260 años tenía el poder, lo perdió en 1798, cuando Francia, a través del comandante Napoleón y el general Berthier, entraron a Roma y se llevaron cautivo al papa de ese tiempo, que murió 3 años después exiliado en Francia o encarcelado en Francia. Roma se le retiró su poder en 1798. Es una bestia que está inactiva, que posee una herida de muerte. Pero la Biblia nos dice claramente que en el tiempo del fin, esa herida mortal será sanada y que el mundo entero volverá nuevamente a adorar aquel poder que por muchos años mantuvo una hegemonía tan grande. Millones de personas murieron durante el periodo medieval. El papado se corrompió de una forma terrible. Tanto así que murieron miles de cristianos. Sin embargo, Dios, cada vez que moría un cristiano, se levantaban varios. No pudieron con el pueblo de Dios. De la misma forma, en el tiempo del fin, aunque Roma vuelva nuevamente a perseguir al pueblo remanente de Dios, el dragón se llene de ira nuevamente contra el pueblo de Dios, debemos de entender que Dios va a guardar a un remanente fiel. Por eso en Apocalipsis 15 y el versículo 2, después de introducir el inicio de las 7 postreras plagas, dice en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Es decir, aunque nuevamente vuelve el poder papal a implantar su supremacía, Dios va a tener un pueblo que va a alcanzar la victoria sobre ese sistema, sobre su imagen y sobre su número. Nosotros tenemos que entender que esa victoria del remanente de Dios es porque tomarán a Jesús como su ancla inmutable de fe. Como dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El remanente final va a poner sus ojos sobre aquel que dio la vida, quien intercede y desempeña una obra de juicio en el santuario. Nuestro único deber consiste en ser fiel a Dios, mantenernos anclados en sus promesas, porque Él dijo claramente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi querido amigo, tú que estás escuchando este tema en esta hora, nuestra oración es que puedas seguir estudiando tu Biblia. Si pertenece a cualquier denominación religiosa, estudia sus doctrinas y comprueba a ver si lo que ellos enseñan está estrictamente plasmado en la Biblia. Dios va a tener un pueblo al final del tiempo que va a ganar la victoria sobre la bestia y va a estar con sus arpas en el mar de vidrio cantando el cántico de Moisés. El hecho de que 244,000 canten el cántico de Moisés significa que van a entonar un himno, el himno de su liberación. Babilonia lo había tenido sumergido en una tribulación terrible, perseguido. Sin embargo, ahora van a tener la maravillosa oportunidad de estar delante del trono de Dios y cantar el cántico de su experiencia. De la misma forma
como Israel cantó el cántico de Moisés y del Cordero, porque había sido librado de la mano de los egipcios, el pueblo de Dios al final del tiempo va a tener una experiencia similar a la del éxodo de Israel y va a cantar el cántico de su experiencia, porque ellos van a obtener la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿De qué forma? Se van a preparar. Por eso en Apocalipsis 14 dice que 244,000 tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en su frente. Una evidencia clara de que ellos van a reflejar el carácter de Jesús. Reflejar el carácter de Cristo es una de las características que Dios espera para sellar a su pueblo. Por eso, en palabras de vida del gran maestro, Elena de White dice: Cristo espera con un corazón anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea debidamente reflejado en su pueblo, Él vendrá para procurarlo como suyo. Nosotros tenemos siempre que todo lo que vayamos a hacer sea con el propósito de que el carácter de Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dadle gloria a Dios significa manifestar el carácter de Dios. Que Dios nos ayude y que siempre nosotros podamos poner en práctica su santa palabra. Suscríbete en este canal, comparte este tema para que muchas personas puedan salir de donde ellos estén y tomar una decisión con el Señor. Que Dios te bendiga.